Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días a todos, bendiciones. Iniciamos un nuevo mes, ayer estamos estrenando el mes de marzo y continuamos fielmente meditando en la palabra del Señor todos los días. Y hoy vamos a leer el libro de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 17 y la palabra lleva por título Humildad y pureza del pueblo. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justo, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar y el uno era fariseo y el otro uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni son como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. También le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara, pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprender a quienes se los llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús cuenta la parábola de un fariseo que oraba jactándose de sus obras y de su propia justicia, y de un publicano que confiesa ser un pecador. De estos dos, el publicano que se humilla para orar es justificado por Dios. Jesús señala que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La humildad del publicano. El parámetro de la justicia no lo impone el hombre, sino Dios, quien escudriña los corazones. Un fariseo, respetado por todo el pueblo, se jacta de su piedad. Por otro lado, está el publicano, despreciado y aborrecido por la sociedad, catalogado como traidor por extorsionar a sus compatriotas. Ambos entran a orar al templo. Mientras que el fariseo ora de pie, jactándose de su propia justicia, el publicano se queda lejos y pide misericordia de Dios, golpeando su pecho y sin poder alzar sus ojos al cielo. Jesús señala que no es justo el fariseo soberbio, sino el publicano humilde. Dios aborrece la soberbia espiritual de aquel que desprecia a sus pares, los cuales fueron también creados a su imagen y semejanza, pero se agrada de los que honran a otros con humildad en todas las cosas. ¿Cómo difiere la oración del fariseo de la oración del publicano? ¿Qué concepto tendrá Dios de mí al ver mi oración y el trato que le doy a los demás? La pureza de los niños. Una característica propia de los niños es la pureza de su corazón y dependencia a sus padres. La multitud trae niños para que Jesús los toque. Dado que en aquella época predominaba la costumbre de menospreciar a los pequeños, los discípulos reprenden a los adultos por esto. Sin embargo, para Jesús los niños tienen un valor sin igual, y señala que el reino de los cielos es de aquellos que son como ellos. Con esto no está negando la justificación por la fe, sino que nos enseña a anhelar el reino de Dios con pureza y depender enteramente de nuestro Padre Celestial, así como los niños dependen completamente de sus padres terrenales. Lo que necesitamos los creyentes es la pureza de corazón y una fe totalmente dependiente de Dios. ¿Qué relación estableció Jesús entre el reino de Dios y los cielos? ¿Qué es lo que debo aceptar con pureza
con la pureza de un niño? Señor, examino mi ser con temor y temblor delante de tu presencia y de tu palabra. Aviva el fuego en mi corazón. Me arrepiento delante de ti por mi soberbia. Te pido que concedas tu misericordia nuevamente sobre mi vida. Confiaré en ti y sin dudar, toca mi vida con tus manos, Señor. Un ensayo para meditar, regresar a la profundidad. Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban empecinados con la apariencia y eran típicos ritualistas. En ellos podemos ver el peligro de no prestar atención al estado del alma. El teólogo y evangelista Alistair McGrath sostuvo: será difícil que toda teología, iglesia y teólogo que ignore la espiritualidad sobreviva al siglo XXI. Al igual que para cuidar de un jardín hay que labrar la tierra y quitar las hierbas, el alma y el espíritu requieren que nos concentremos en nuestro interior. Si ignoramos esto, nuestro ser se empobrecerá. La espiritualidad no es algo que se adquiera fácilmente. Por el contrario, exige mantener una relación constante y madura con Dios. Si no lo hacemos, nos empiezan a inundar aguas turbias que nos conducen a una fe superficial. Una espiritualidad sin profundidad se encuentra al borde de la destrucción. A lo largo de la historia se han visto iglesias combativas enfocadas en los objetivos. Ellas carecen de toda capacidad de contemplación y reposo. El mundo, por su parte, lleva mucho tiempo decepcionando con las extravagancias superficiales de los fieles. Es hora de arrepentirnos y buscar las aguas profundas que hay en el río de la espiritualidad en lugar de seguir parados a la orilla. Qué importante es tener humildad delante de Dios. Y esta palabra es la que yo voy a resaltar el día de hoy para mi vida personal el día de hoy, ¿no? Acerca de esto de la humildad. Y hoy vemos, ¿no?, la historia, la parábola que cuenta Jesús, justamente para recalcar esto, ¿no?, de la importancia de tener corazones humildes. Vemos que está por un lado el fariseo y por otro lado el publicano. Y vemos la oración de cada uno de ellos. Y la historia dice al final, ¿no?, cuál de esas oraciones fue la que fue aceptada delante de Dios. Entonces, el día de hoy recuerden, ¿no?, tener corazones humildes, de ver al hermano, al prójimo con ojos de humildad, no en creernos superiores por creer o hacer tal cosa, ¿no? Sobre todo en lo relacionado a lo religioso, a lo cultico, tenemos nosotros que tener siempre corazones humildes. Entonces Jesús está enseñando, está diciendo, ¿no?, sean humildes, presentes en delante de Dios con corazones humildes, reconozcan que son pecadores, ¿no? Y vemos que el publicano está realmente diciendo: yo la verdad que sí, soy pecador. Entonces es muy importante reconocer que somos pecadores, pero con un corazón humilde, no con un corazón altivo, sino con un corazón humilde y humillado. Y para reforzar, ¿no?, la historia o el concepto, Jesús ¿no?, hace la presentación de allí un niño, ¿no? Dice: ustedes tienen que tener corazón como de un niño. Tenemos que tener corazón de un niño. Y si ustedes observan a los niños, van a decir: wow, es muy alto, es muy difícil tener un corazón de un niño. Pero esa es la manera de entrar al reino de los cielos, ¿no?, actuando como un niño. Ustedes saben, ¿no?, los niños se pueden pelear, no pueden ser un poco egoístas al principio, pero siempre perdonan, ¿no? Ustedes mira a tu alrededor y ves un niño, tu hijo, tu nieto, tu vecinito, y se pelean. Pero después están hablando, están jugando como si nada pasara. No tienen esos preconceptos que nosotros los adultos los tenemos.
Un niño no mira color, no mira la raza, no mira la posición social, nada de eso es importante, es como es. Y nosotros también, ¿no? Actuemos de esa manera. Jesús nos enseña y dice, tengan el corazón de un niño. Así que deseo que el día de hoy, ¿sí?, empezando este nuevo mes, que podamos reflexionar, meditar y decir, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Tengo corazón humilde o tengo corazón altivo? ¿O creo ser más que los demás en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo soy? Deseo que al meditar, al mirarte tu vida, puedas responder, sí, yo quiero ser humilde como un niño, o yo soy humilde como un niño. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Señor, te confesamos que muchas veces tenemos corazones altivos, a veces creemos que somos mejores que los demás, a veces hacemos muchas cosas que realmente no deberíamos hacerlo. Señor, especialmente el día de hoy te pedimos que tú nos des corazones humildes delante de ti, delante de nuestros hermanos, Señor. Danos un corazón como la de un niño. Reconocemos que realmente es muy difícil, reconocemos que somos siempre cabeza dura, creemos que sabemos todo, que conocemos todo y hacemos como como creemos lo más mejor posible según nuestros parámetros. Pero nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tu palabra. Señor, en este día ayúdanos a ser humildes en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Señor, queremos tener corazones humildes y vivir una vida como a ti te agrada. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.